Hola, hoy vamos a hablar de cómo serán las chicas superpoderosas en Multiversus, como sabrán en el sneak peek, al igual que Dexter también. Técnicamente está confirmada, ¿no? Porque pues vamos a tener un mapa del juego. Acá están. De hecho, mi idea era bastante similar a esta. Yo quería que se vea como la casa de las chicas superpoderosas y de fondo se viera la ciudad de Saltadilla, ¿no? Que la ciudad de Saltadilla siempre digo que es como Saitama, ¿no? Que en donde vive Saitama llegan los monstruos. La misma ciudad de Saltadilla donde están las chicas superpoderosas. Siempre llegan los monstruos, donde podríamos ver ahí atrás a los monstruos peleándose mientras nosotros estamos en el juego, ¿no? Más o menos como las cabezas flotantes del mapa de Rick y Morty. Y nada, me volvió loco esta inclusión. El laboratorio de Dexter y las chicas superpoderosas son solo conceptos, ¿no? Pero me encantó que ya por fin van a meter personajes potentes que todo el mundo conoce. Y nada, yo tengo una idea muy particular que si ya ven mis directos van a saber cuál es. A mí me encantaría que las chicas superpoderosas sean como o el equivalente al Pokémon Trainer o Pokémon Trainer de Smash Ultimate, ¿no? Aquí tengo el Smash. Aquí siempre lo traigo conmigo. El Pokémon Trainer, básicamente vos sos el entrenador Pokémon y invocas a 3 Pokémon. Tenés uno estándar, o sea, empezás con Bulbasaur, que sería una primera evolución. Luego pues con un especial abajo, que el especial abajo no tenés en ninguna de con los 3 Pokémon, porque el especial abajo se usa para cambiar de Pokémon dentro de la partida. No es que elegís, podés elegir antes con cuál empezar, pero adentro de la partida puedes usar los 3. Que en este caso sería Bombón, Burbuja y Bellota. Pero bueno, en Pokémon Trainer, que voy a ver también si les muestro imágenes de cómo se transforman y tal, para que tengan un poquito más claro cómo funciona, por si no conocen Smash Ultimate o no jugaron y tal, o no vieron mucho gameplay. Si no, busquen, pero lo voy a tratar de ponerlo en pantalla. El punto es que tiene 3 Pokémon. Bulbasaur sería una primera evolución, Ivysaur, que sería una segunda evolución, la segunda evolución de Bulbasaur, y Charizard, que sería la tercera evolución de Charmander, Charmeleon, Charizard. Entonces tienen una primera evolución, segunda y tercera. Y los 3 tienen diferentes roles. Por ejemplo, vamos a empezar con Bulbasaur. Es el Pokémon más rápido de los 3. Es bueno para esquivar, tal. Hace bastante daño con pequeños combos. Y también es bueno para matar off stage un poquito, ¿no? Con la pistola de agua y tal, para molestar. Luego, pero es el personaje más blandito, o sea, el que más rápido se muere, ¿no? Porque saben que en Multiversus, o sea, en Smash al igual que en Multiversus, los personajes más pesados tardan más en morir por salir de la pantalla, ¿no? Del knockback. Les empuja menos porque son más pesados, ¿no? Y ese Multiverso también es así, en Smash también es así. Entonces haces el daño la idea es hacer daño con Bulbasaur. Luego cambias con Ivysaur para intentar rematar. O Ivysaur tiene proyectiles, entonces para seguir metiendo daño. Y tiene un ataque muy fuerte, ¿no? Entonces vos empezás con Bulbasaur, haces daño, cambias a Ivysaur. Y para rematar, que tiene los Smash más fuertes, es Charizard, ¿no? Y también Charizard tiene un buen recovery, que el recovery sería el especial hacia arriba que usamos en Multiverso también, es el mismo, para intentar salvarnos, ¿no? Y bueno, entonces cada uno tiene una faceta, y eso yo quiero que sean las chicas superpoderosas, ¿no? Que por ejemplo Burbuja, la de Celeste, sea la que tenga más proyectiles, por ejemplo, o la más rápida, por ejemplo. Y luego cambias a Bombón, que la de moñito rojo, que ella sea la que más la que pegue más fuerte físicamente o algo así. O a lo mejor la que tenga más daño mágico, o sea, más lanza llama y tal. Y Bellota sea la que más aguante, la que más tanque, como más ruda, ¿no? Rollo más marimacha en las series así luego. Particularmente a propósito está hecho así, que como que no es tan fina y tal. Que sea la más ruda, que a lo mejor sea como el tanque de las 3, el que aguante más los golpes. Cuando a lo mejor tenés un porcentaje muy alto de 80, 100, 110%, te cambias a Bellota para aguantar un poquito más. Entonces ese tipo de cosas se hace con el Pokémon Trainer en Smash. Creo que quedaría perfecto. Y el Pokémon Trainer, que está atrás de la pantalla, como indicando a los personajes que vos estás controlando, obviamente, sería el Profesor Utonio, ¿no? Creo que quedaría perfecto. Y cada uno tendría su rol. Entonces las 3 serían incluidas. Y también en un futuro, ¿no? Si quieren meter skins de otra versión de las chicas superpoderosas, puedes cambiar las 3 skins de las... O los chicos. ¿Se acuerdan que había una versión de chicos? Bueno, lo mismo, ¿no? Creo que sería una muy buena decisión. Así podías jugar con las 3 en la misma partida. O incluso podrías mainear solo una, ¿no? Que en Smash también algunos solo son main Charizard, por ejemplo, porque le gusta mucho Charizard, solo juegan Charizard, porque realmente tiene un moveset completo. Solo el especial abajo no lo tienen porque es para cambiar de Pokémon. Entonces creo que quedaría espectacular. Aunque no creo que lo hagan porque Multiverso se quiere como diferenciar mucho de Smash. Aunque no hace falta porque pues todo bebe de Smash, ¿no? Es el que inventó el género. Entonces no hace falta. Pero bueno, porque si solo sale Burbuja, solo sale Bombón, sería como sería un poco desperdicio, ¿no? 3 personajes separados. Cuando realmente los 3 personajes tienen un moveset completo diferente, ¿no? Entonces solo el especial abajo no lo tienen, que es para cambiar entre Burbuja a Bombón o a Bellota. Y también sería una interesante inclusión de ver a Profesor Utonio por ahí.
Y así, si las tres son un personaje, también daría la opción a que luego pueda entrar Mojojojo, ¿no? Que me encantaría ahí como villano de las chicas superpoderosas, que tiene muchos... él, echando el cangrejito, tiene como muchos villanos muy interesantes, las chicas superpoderosas, pero bueno, Mojojojo es como top, súper característico y creo que todo el mundo lo reconoce y a todo el mundo le gustaría que esté. Y también sería increíble no verlo en el juego. Pero bueno, díganme en los comentarios cómo ustedes creen que serán las chicas superpoderosas. Estamos a 2 meses de verlo ya en pantalla. Y bueno, el siguiente vídeo, no sé sobre quién será, pero bueno, díganme en los comentarios. Ya tengo vídeos sobre Ben 10, sobre Dexter y sobre las chicas superpoderosas, ¿no? A ver cuál será el siguiente vídeo. Probablemente sea de Samurai Jack o Spear y Fang de la serie Primal. Pero bueno, suscríbete para más contenido sobre Multiversus, que me gustaría llegar a los 5000 suscriptores antes de que salga el juego. Creo que estaría bien. Y nada, nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.